Hola, bienvenidos al octavo video del taller de desarrollo de una tienda en línea con Bootstrap, Laravel 5.1 y la API de PayPal. Yo soy @obdfs. En la clase anterior terminamos de desarrollar el front de nuestra tienda, es decir, esa parte de nuestra aplicación en donde el usuario puede interactuar. Con esto los usuarios de nuestra tienda ya pueden realizar pedidos y pagarlos en línea utilizando PayPal. En la clase de hoy vamos a empezar a trabajar con nuestro back, panel de administración, dashboard, como quieran llamarlo. Vamos a empezar a desarrollarlo. Para hacerlo vamos a guiarnos un poquito con un mockup. Este mockup nos muestra cómo va a ser un poquito la interfaz, el aspecto y las secciones que va a tener. Vamos a estar trabajando con vamos a llamar recursos a esas secciones de nuestro sitio, las categorías, productos, pedidos y usuarios, y vamos a mostrar para cada uno de ellos una interfaz como esta, una tabla en la que se muestran todos los registros de ese recurso, un botón que nos va a abrir un formulario para capturar un nuevo registro, un botón para abrir el formulario para editar un registro en particular y un botón para eliminar y de igual forma cada registro. A estas operaciones las llamamos CRUD, es decir, CRUD hace referencia a las operaciones que se pueden realizar sobre la información: create, read, update and delete. Eso es lo que vamos a estar creando, CRUDs para gestionar la información de nuestro sitio. Nos vamos a ir a la documentación. Laravel nos ofrece una forma de poder trabajar nuestros CRUDs de una manera más sencilla. Para ello vamos a utilizar controllers de tipo RESTful. Al crearlos de esta forma, Laravel ya nos crea mucho de lo que vamos a utilizar. Es decir, ya tenemos las peticiones para nuestros routes, cómo se van a llevar a cabo, los métodos con los que vamos a trabajar. El método index y el método show son esa parte read del CRUD. El método create, index, ahí vamos a mostrar todos los registros de un recurso. En show, la información de un registro en particular. Create y store son esa parte precisamente llamada create de un CRUD, en donde create va a mostrarnos el formulario para capturar un nuevo registro, y store va a recibir la información que se envíe desde ese formulario y la va a almacenar en la base de datos. Edit and update son la parte update de un CRUD, en donde edit va a mostrar el formulario para modificar la información de un registro. Update va a servir para recibir información de ese formulario y actualizar ese registro en la base de datos. Y destroy para eliminar un registro en particular. Ya tenemos también de esta forma cómo van a ser las URLs que vamos a utilizar, y van a cambiar dependiendo del tipo de petición que hagamos. Hasta ahorita hemos trabajado prácticamente con peticiones de tipo GET, peticiones de tipo POST cuando se envían los formularios, y ahora cuando se modifiquen vamos a utilizar peticiones de tipo PUT, y cuando se eliminen peticiones de tipo DELETE. Toda esta estructura Laravel nos la ofrece cuando trabajamos con controllers de tipo RESTful, y entonces lo que vamos a hacer nosotros es empezar a decir qué es lo que se va a hacer dentro de cada uno de estos métodos. Para poder crear este tipo de controladores se hacen de la misma forma. Lo único que hay que hacer es ya no agregarle al final el --, plain, y ahora sí nos los va a crear con todos los métodos. Y después, para cada uno de los recursos vamos a vincular un controlador dentro de nuestro router, ¿sale? Entonces vamos a empezar a trabajar esta parte. Para ello, lo que voy a hacer primero, si nos vamos a nuestra aplicación en Sublime, en el editor en el que esté trabajando, es crear dentro de mi carpeta controllers. Voy a crear una carpeta a la que voy a llamar admin, y en ella voy a meter todos los controladores de mi back, de mi panel. Admin se va a terminar convirtiendo en nuestro namespace para nuestro back. Ahora, desde la línea de comandos,
voy a crear ese controlador. Ahí está. Lo llamé Category Controller porque el primer recurso con el que vamos a empezar a trabajar es el recurso de category, de las categorías. Y va a estar dentro de la carpeta admin. Si nos vamos a nuestra carpeta admin, vemos que ya está ese controlador y, como decía yo, están implementados los métodos que vamos a estar utilizando. Ahora vamos a irnos a nuestro router y vamos hasta el final, vamos a crear una sección para trabajar con nuestro panel. Nos vamos a la documentación y vemos cómo se tiene que crear la petición en el router. Nosotros vamos a trabajar la petición de esta forma: admin diagonal category, y el controlador que va a administrar ese recurso va a ser category controller. ¿Sale? Si ahora nos vamos de nuevo a nuestro controlador, vamos a empezar a trabajar esa parte llamada read de nuestro CRUD. Aquí vamos a hacer algo. Vamos a utilizar index, ya decía yo, para desplegar todos los registros de las categorías. Show no lo vamos a utilizar. Si acaso ahí devolveremos nada más de la información de un registro en un formato JSON, que creo que eso se hace de forma predeterminada. Bueno, aquí vamos a recibir las categorías. Como vamos a estar trabajando con nuestro modelo, pues lo tenemos que incluir. Aquí estamos recibiendo todos los registros que hay en la tabla categorías. Para ello utilizamos nuestro modelo y lo guardamos en la variable que vamos a llamar categories. Luego, utilizando nuestra función para debug, vamos a mostrar lo que hay dentro de categories. Vamos a hacer una prueba. Nos vamos al navegador, nuestra aplicación, y para la petición tiene que ser admin, decía yo, diagonal category. Ok, aquí tengo un error. Si se fijan, me está diciendo que category controller no existe. Y no existe, no es que no exista, sino que en mi router no le dije en dónde está. Ok, lo que estaba mal era que no le estaba diciendo el espacio de nombres en dónde está, el namespace en dónde está mi controlador. Está dentro de admin. Entonces guardamos. Si ahora probamos, vemos que ahí nos está mostrando todas nuestras categorías. Ya que tenemos las categorías, ahora se las vamos a pasar a una vista. Vamos a comentar esta línea y vamos a hacerlo así. Vamos a crear dentro de views una carpeta llamada admin y dentro vamos a crear una carpeta por cada recurso. Ahorita vamos a crear la carpeta category y dentro el archivo index.blade.php y le vamos a pasar categories, nuestra colección de categorías. Entonces vamos a crear dentro de views, vamos a resources, views, creamos una nueva carpeta llamada admin. Dentro de admin creamos una nueva carpeta llamada category y dentro de category creamos un archivo al que vamos a llamar index.blade.php. Vamos a mostrar aquí lo que estamos enviando desde nuestro controlador, y para hacerlo rápido vamos a hacer nuestra prueba. Vamos a utilizar un for each. Vamos a recorrer con un for each nuestra variable categories y por cada categoría vamos a mostrar el nombre. Eso es lo que vamos a hacer. Si probamos ahora, ahí está, tenemos solo dos categorías. Esto es lo que nos va a mostrar. Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestro template para el back y crear nuestras vistas parciales y para hacer que esto se vea bien, y vamos a utilizar vistas
muy parecidas a las que utilizamos para nuestro front, ¿sale? Entonces voy a crear dentro de admin un archivo al que voy a llamar template.blade.php. Voy a crear también una carpeta para mis vistas parciales. Si se fijan en nuestro mockup, el diseño es básicamente igual que en el front. Es una barra de navegación, una sección de content y un footer. Okay, entonces vamos a utilizar el template del home y vamos a copiarlo para nuestro archivo template del back y lo vamos a personalizar un poco. Ahora, para nuestros estilos vamos a crear dentro de public una carpeta que se llame admin y dentro de la carpeta css y dentro de la carpeta main css para nuestros estilos. Vamos a hacer lo mismo para JavaScript y para nuestras vistas parciales. Ahora la carpeta donde se van a encontrar es admin. Esos son los cambios que hicimos aquí. No necesitamos el plugin de Pinterest. Todo lo demás lo vamos a dejar prácticamente igual. Vamos a estar trabajando con nuestro tema de Bootstrap. Vamos a utilizar iconos. La fuente de Google Fonts va a ser la misma. Un archivo de hojas de estilos que lo vamos a ocupar para hacer un poquito de tuneo. Vamos a tener después una vista parcial llamada message para mostrar mensajes cuando hagamos algún cambio y le queremos informar eso al usuario. Para nuestra barra de navegación una vista parcial llamada nav. Nuestra sección de contenido, que es donde vamos a estar mostrando las diferentes secciones de nuestro panel. Y nuestro footer, que también es una vista parcial. Entonces necesitamos message, nav y footer como vistas parciales. Las vamos a crear dentro de nuestra carpeta partials. Ya las tenemos y el contenido va a ser muy similar al que ya teníamos en nuestro front. Entonces vamos a copiar. Esto es para mi barra de navegación. Ahora la vamos a personalizar un poco. Aquí ya no necesito comprobar si el usuario inició sesión porque más adelante vamos a configurar nuestra aplicación para que solo puedan ingresar aquí primero usuarios que hayan iniciado sesión y después usuarios cuyo rol sea de administrador, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces voy a quitar esta vista y aquí voy a poner lo que tenía esa vista. Y solo me interesa esta parte. Lo voy a poner aquí. Y esta. ¿Qué más voy a modificar? Bueno, aquí todavía no tenemos un home para el back, luego lo vamos a crear. ¿Qué más? Aquí en vez de decir My Laravel Store va a tener un icono. Y va a decir Dashboard. Estos enlaces ya no los necesitamos. Vamos a agregar un enlace por cada recurso. Guardo. Ahora para message se queda prácticamente igual, entonces solo copio el código. Okay. Bueno, yo estoy copiando y pegando prácticamente, no es lo más adecuado. Si ustedes quieren que estas vistas sean diferentes, pues las tendrán que personalizar de acuerdo a como ustedes o como su aplicación lo requiera. En nuestro caso vamos a hacer nuestro back muy sencillo.
Ustedes ya lo pueden enriquecer después a su gusto, pero por eso es que estoy casi copiando y pegando, ¿vale? Ok, nuestro footer va a ser mucho más sencillo. Entonces, así va a estar nuestro footer. Ya está nuestro footer, nuestra barra de navegación. Ok, ya está nuestro template, ya están nuestras vistas más o menos tuneadas. Ahora vamos a utilizar este template en nuestra vista index. Entonces, ¿sale? Extendemos nuestro template que ahora está en admin y sobreescribimos nuestra sección content. Si ahora probamos, ahí está, ya está el tuneado un poquito como queremos que se vea. Ya está esta parte de la barra de navegación. Hay que personalizar el footer. Para eso decía que teníamos que crear nuestra hoja de estilos, y esa la vamos a crear dentro de public. Entonces, dentro de public, lo primero es una carpeta en la que vamos a llamar admin. Dentro de admin, una carpeta llamada css y una carpeta llamada js, por si utilizamos después algunos scripts. Dentro de la carpeta css, nuestro archivo main.css, y aquí vamos a personalizar un poquito. Vamos a generar aquí nuestros estilos, y lo único que hice es agregar un color de fondo para el body, utilizar como fuente para todos nuestros textos una de las que importamos con Google Font. Para mis encabezados voy a utilizar el color naranja, que es el color base de mi aplicación. Todos los demás van a estar en un color casi negro. El footer en un background casi negro, y le estoy dando un simple padding. Y mi clase page, que me sirve para englobar un poquito mis contenidos, ¿sale? Esta es igual a la que ya teníamos en nuestro archivo main css del front. Si ahora vuelvo a probar, ahí está. Me falta algo en mi footer. Vamos a ver. Claro, es que no es. Es un elemento semántico llamado footer. Bueno, mi footer, que aparezca el contenido centrado también. Text center. Ok, ya la estructura de nuestro diseño ya está. Es muy simple. Ahora vamos a empezar a trabajar con nuestros contenidos. ¿Qué es lo que voy a mostrar aquí? Bueno, es una tabla. Ya tengo la información. Voy a crear una tabla de este estilo. Y los botones para agregar categoría, para editar o para eliminar. Ok, entonces vamos a hacer eso. Nos regresamos a nuestra vista index, y lo primero que vamos a hacer es crear nuestro container. Dentro de ese container vamos a tener nuestro encabezado. Vamos a poner un icono, y vamos a poner texto, ¿sale? Ahora vamos a crear un div con la clase table responsive, y esto sirve para que nuestras tablas se vean bien o se comporten bien y se puedan ver desde un dispositivo móvil. Para eso es esta clase. Luego tenemos nuestra tabla, a la que vamos a agregar las siguientes clases. La clase table, table stripped, table bordered, y
table hover. Vamos a crear nuestro head. Dentro de los campos o las celdas son bueno, vamos a dividir esto, son 1, 2, 3, 4, 5. Entonces es un th por 5. Y aquí vamos a poner editar, eliminar, el nombre de la categoría, la descripción y el color. Si se fijan, tenemos un campo al que llamamos color para nuestras categorías y no lo hemos utilizado, y aquí prácticamente no lo voy a utilizar. Mi idea de ese campo era que cuando se muestra el nombre de un producto apareciera también el nombre de la categoría a la que pertenece, y esa categoría, ese nombre que apareciera con este color, no sé, o el color de fondo del contenedor en donde está ese producto, ponerle este color. Pueden utilizarlo para lo que quieran, y si no les gusta, pues pueden eliminar ese campo, no pasa nada. Ok, el tbody de nuestra tabla, y aquí vamos a meter nuestro ciclo for each. Vamos a crear una fila por cada ítem. Aquí va a ir el botón de editar, luego lo ponemos, el botón de eliminar, el nombre de la categoría, la descripción y el color. Ahí está. Ok, utilicé H3 aquí, perdón. Ya nada de esto va. Ahí está. Esto lo voy a meter, decía yo, dentro de mi clase page para que resalte un poco más. Entonces mi clase page va desde aquí hasta acá. Ahí está. Mi icono no se ve porque estaba mal mi clase. Ahí está. ¿Sale? Ok, voy a agregar aquí un botón para que me abra el formulario para agregar una nueva categoría. Voy a agregar el botón para editar y el botón para eliminar. ¿Vale? Entonces aquí al lado va a ir un botón, es un enlace con la clase btn, vamos a poner un icono y .fa guión plus circle, me parece que se llama, y el texto categoría. Para editar es un enlace con la clase btn primary, no tenemos todavía a dónde se va a enviar, y aquí vamos a poner un icono también, y .fa guión con la clase pencil square, y para eliminar
para el botón de eliminar es igual a btn danger y el icono con la clase fa. ¿Sale? Si ahora visualizamos, ahí está. Ya tenemos visualmente nuestro CRUD para categorías. Vamos a agregar la funcionalidad para crear una nueva categoría, para editar y para eliminar. Aquí, ¿qué necesitamos hacer ahora? Bueno, ¿cómo vamos a trabajar ya con formularios? Y Laravel, a partir de Laravel 5, esos helpers ya no vienen, los vamos a tener que implementar. Para ello nos vamos a ir a Laravel Collective y nos vamos a la parte de HTML, de formularios y HTML. Para poder trabajar los formularios de una forma más adecuada, vamos a utilizar este paquete. Entonces copiamos esta línea y la vamos a agregar a nuestro Composer. Vamos aquí en Require, agregamos una coma y lo agregamos. Yo hice algunas pruebas y en otro equipo tenía una versión 5.2 del framework de Laravel y esta versión 5.1 de este helper me provocaba un error, tenía que coincidir, ¿sale? Por si les produce ese error, verifiquen que aquí tienen que ser las mismas versiones. Ok, ahora sí, nos vamos a nuestra línea de comandos y vamos a hacer un Composer Update. Ok, una vez que se acabó de actualizar e instalar todo, vamos a hacer un Composer dump autoload y para probar si ya funciona bien ese package, vamos a entrar a Tinker, una prueba rápida, php estoy creando un elemento. Aquí me va a fallar. Ok, sí me falla, porque todavía me falta hacer algo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, según la documentación, tengo que incluir en mis providers este nuevo provider para form y HTML. Entonces nos vamos a la carpeta config. Dentro de config buscamos el archivo app, nos vamos a providers y agregamos en application, los providers de application, y agregamos el nuestro. Ahora nos vamos a ir a los facades, pero vamos a tener que copiar estos dos. Ahora sí, nos vamos a nuestros facades. Ahora sí, ya nos debe de funcionar. Si volvemos a hacer esa misma instrucción, todavía no nos lo da. Ok, ahí está. El Composer dump autoload se hace hasta que ya hemos agregado el provider y el facade y los facades. Ahora sí, vean, aquí estoy creando un elemento utilizando ese facade. Es un input de tipo text con el nombre prueba. Ok, quiere decir que ya está funcionando, ya lo podemos utilizar. Nos regresamos a nuestra aplicación y vamos a agregar la funcionalidad para crear un nuevo registro, y esa funcionalidad va a ir aquí. Si vemos cómo se generan
las peticiones. Aquí para llamar al formulario para crear un registro vamos a tener que utilizar en el nombre de nuestra ruta create. Ok. Entonces vamos a hacer esto. Route. Como estamos utilizando un namespace llamado admin, va a ser admin.category.create. Así. Admin por nuestro namespace y category por el recurso que es y create para que nos muestre el formulario de captura. Entonces ahora nos vamos a ir a nuestro controlador y vamos a en create vamos a decirle que aquí nos regrese nuestra vista admin.category.create. Eso es lo único que vamos a hacer en este método. Cargar la vista create que está dentro de category, que está dentro de admin. Creamos esa vista. create.blade.php. Y aquí vamos a crear nuestro formulario. ¿Vale? Entonces, como ya tenemos nuestro template, vamos a utilizarlo. Este va a ser nuestro título. Bueno, nos falta nuestro container. Y aquí es donde vamos a poner nuestro formulario. Ok, para no hacerlo tan extenso, ya lo creé. Ahora se los voy a explicar. Es una fila. Dentro de esa fila vamos a tener una columna que mida, una sección que tenga el ancho de 6 columnas. La vamos a recorrer 3 para que quede centrada. ¿Qué más vamos a tener? Nuestra clase page. Y después vamos a incluir una vista parcial a la que vamos a llamar errors, en donde se van a desplegar todos los errores que se generen si algo pasa o algo está mal dentro de nuestro formulario. Luego, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a crear nuestro formulario utilizando nuestro facade, el método open, y este formulario se va a enviar a nuestra ruta store, que es en donde se va a guardar ese registro. Después creamos bloques para cada uno de nuestros inputs con la clase form group para darle estilos de Bootstrap nada más. Luego tenemos una etiqueta para nuestro campo nombre y de esta forma creamos inputs del tipo text. Ahí está. Va a ser el nombre, va a ser name para este input. No va a mostrar ningún valor. Y luego le pasamos un array con elementos adicionales, por ejemplo con la clase form control, que también es de Bootstrap, un placeholder para que ingrese el nombre, y el autofocus para que automáticamente cuando se cargue el formulario se ponga el foco en ese campo. ¿Sale? Eso es lo que vamos a hacer. Es por cada campo. Para descripción hacemos lo mismo. Un div con la clase form group, una etiqueta con el texto description, un elemento de un formulario llamado text area, igual lleva el nombre del campo, no lleva ningún valor, por eso ponemos null, y atributos adicionales, en este caso nada más la clase form control. Luego, ¿qué tenemos? Bueno, para el campo color, lo que vamos a utilizar aquí es un input de tipo color. Eso no lo tiene este package. Entonces le damos la clase form control de Bootstrap también y su name es color. Y el botón de submit igual, ese sí existe, entonces es
submit, el nombre que da, y una array con atributos adicionales, que en este caso nada más son los de Bootstrap, para darle algo de formato. Y otro botón, que aquí básicamente es un enlace con la clase btn y btnWarning, que esto es de Bootstrap, y se va a hacer para cancelar. ¿Y a dónde nos va a regresar si cancelamos? Bueno, pues nos devuelve a nuestro index, ¿sale? A donde está nuestra tabla, y cerramos nuestro formulario. Si quieren ver cómo se crea cada uno de estos campos, pueden ver la documentación del Laravel Collective. Aquí está. Aquí está cómo se abre y cómo se cierra un formulario. Aquí también pueden ver cómo podemos, a dónde enviamos ese formulario, las distintas formas, a un método en particular, a una ruta, cómo le pasamos parámetros, ¿sale? Y aquí está cómo se crea cada uno de los eventos. Si quieren crear los labels así, si quieren crear text áreas, si quieren crear inputs de diferentes tipos, aquí están todos los campos, cómo los pueden ir creando, ¿sale? Bueno, vamos a continuar. Si ahora ya está nuestro formulario, creo que no me falta nada, guardo los cambios. Ahora en index ya estamos diciendo a dónde se tiene que ir. Si ahora probamos, vamos a actualizar, le doy a agregar categoría y ahí está, me envía a mi vista create. Ahí están mis inputs de tipo text area y de tipo color, ¿sale? Ahora cuando yo le dé clic en guardar, se va a ir a store dentro de category, es decir, al método store dentro de nuestro controlador category controller, y le va a enviar toda esta información. Entonces si nos vamos a category controller, aquí es donde vamos a recibir la información de ese formulario, la vamos a validar y después vamos a insertar esa información para crear un nuevo registro en la tabla categorías. Antes de empezar a hacer eso, voy a hacer otro cambio. Para trabajar de forma más adecuada esta parte, voy a hacer en mi router otra inyección de dependencias. ¿Para qué? Para que en todas esas partes en donde vamos a estar trabajando con el ID de una categoría, que es en Store, donde vamos a guardar, en Show, en Edit, en Update y en Delete, en Destroy, en este caso, vamos a estar trabajando con... vamos a recibir el ID de una categoría, vamos a tener que buscar ese registro en la base de datos, y esto nos va a regresar un objeto, y después ya vamos a hacerle los cambios a ese objeto. Toda esta funcionalidad nos la podemos ahorrar si hacemos una inyección de dependencias. Entonces para ello nos vamos a ir a nuestro router, y al igual que hicimos para el front, ahora vamos a hacer esto. Voy a vincular a mi recurso category esta función, una función anónima, que lo que va a hacer es que cada vez que se haga una petición en donde se requiera una categoría, ya sea para crear un nuevo registro, para editarlo o para eliminarlo, esa funcionalidad de recibir el ID, buscar el registro y hacer esa consulta ya nos la vamos a ahorrar. Cada vez que se trabaje con un recurso category, Laravel ya lo va a hacer por nosotros, y a través del método find va a buscar esa categoría y nos va a devolver un objeto, y ese objeto es el que vamos a tener que vincular a nuestros métodos para trabajarlo. Y ahora acá en los métodos, bueno, en el método store realmente no tenemos que buscar en base a un ID. Aquí vamos a recibir el formulario, perdón, y vamos a crear ese registro. Pero por ejemplo en todos estos sí, en show, edit, update y destroy. Entonces aquí, en lugar de recibir un ID, vamos a recibir aquí un objeto.
de la clase categoría. Entonces esto lo voy a cambiar en todos estos métodos. Ya cuando los trabajemos van a ver por qué, cuál es su utilidad. Ok, aquí lo que vamos a recibir es lo que nos envíe el formulario. Y para ver cómo está llegando vamos a hacer lo siguiente. ¿Sale? Entonces, cuando el administrador llene el formulario, lo envíe, va a llegar aquí y nosotros a través de un objeto de la clase request podemos tener acceso a todos los elementos del formulario y lo primero que vamos a hacer es mostrarlos. A ver cómo están llegando. Vamos a hacer la prueba. Vamos a ingresar datos. Bueno, primero voy a guardar sin haber ingresado nada. ¿Qué me va a mostrar? Ahí está. Me muestra los campos vacíos. ¿Por qué? Porque todavía no hacemos la validación. Ok, si ingreso algún dato, elijo algún color, le doy guardar y aquí me está regresando esa información gracias al método all del objeto request. ¿Sale? Ok, entonces ya sé que está llegando la información a este método. Ahora lo que sigue es validar esa información. Voy a comentar esta línea y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar validate, al que le vamos a pasar nuestro objeto request y le vamos a pasar nuestras reglas de validación. Esas reglas son para el nombre y color nada más, porque la descripción es opcional. Estos son obligatorios y en el caso del nombre tiene que ser único y lo va a comprobar en la tabla categorías y una longitud máxima de 255 caracteres. Estas son nuestras reglas. Esto es lo único que necesitamos configurar para que en Laravel se realice la validación del formulario. Esto es lo único. Pueden revisar la documentación y ahí van a ver las diferentes formas. Ustedes pueden implementarlo todo. Es decir, recibir los datos, aquí mismo validarlos, determinar qué se hace si están bien o no lo están. Toda la funcionalidad ya está implementada. Por eso es que en nuestro caso nada más vamos a llamar al método validate. El método validate le tenemos que pasar nuestro objeto request y nuestras reglas de validación y ya se encarga de hacer todo lo demás, hasta de los redireccionamientos y de todo. En la documentación les indican en dónde están todos los archivos, en dónde se sucede toda esta validación, por si quieren ahí profundizar un poquito más. Si esto falla, entonces nos redirecciona a nuestro formulario. Cuando esto ya esté bien, entonces nos deja continuar y ahí es donde vamos a crear el registro. Para crear el registro utilizamos el método create de nuestro modelo, le pasamos para cada campo, le tenemos que pasar el dato correspondiente y los podemos obtener del formulario que nos llegó a través del objeto request utilizando el método get. Para el nombre utilizamos getName. Para el slug, para description y para color, esos vienen en el formulario. Es decir, nuestro formulario tiene 3 campos: name, description y color. Esos datos los podemos obtener del objeto request a través del método get. El campo que no tenemos es el slug. Para el slug no estamos utilizando ningún paquete, ni lo estamos poniendo como un campo del formulario para que el usuario lo ingrese o para que desde ahí se genere a través de JavaScript, no sé. Lo que estamos haciendo es generarlo nosotros mismos basándonos en el campo name. Y para ello utilizamos una función de Laravel que se llama str-slug. Le pasamos una cadena y nos genera el slug correspondiente. Entonces así es como lo vamos a trabajar.
¿Cómo evitamos duplicados? Bueno, no hay problema porque este campo, si se fijan, tiene que ser, este dato tiene que ser único. El campo name es unique. Con eso evitamos que haya duplicados tanto para los nombres y de igual forma para los slugs. ¿Sale? Entonces, si se fijan, a través de request podemos tener acceso a todos los campos de nuestro formulario. Y con el método create de nuestro modelo category estamos creando ese registro. Si el registro se creó bien, me va a devolver un true y se va a guardar en esta variable. Si fue false, si no se pudo guardar, me va a devolver false. Y lo único que hago es validar esa variable a través de un operador ternario. Si category es true, entonces quiero que en la variable message se guarde el texto categoría agregada correctamente. Si no, si categoría es false, entonces se va a guardar el texto, la categoría no pudo crearse. Entonces en mi variable message voy a tener ese texto y lo único que hago al final es redireccionar hacia index y le paso el mensaje message en la variable message. Eso es todo lo que estamos haciendo. Vamos a hacer una prueba. Nos vamos a regresar a nuestro formulario. Voy a actualizarlo y vamos a crear una categoría. La vamos a llamar Metal Fans. Playeras de grupos metaleros. Texto es un test nada más. Y el color en negro está bien. Le damos guardar. Y tenemos un error. ¿Qué error tenemos? Ok, que le estamos diciendo que vamos a guardar información en los campos name, slug, description y color. A esto se le llama asignación masiva de información. Entonces, para que nos permita guardar la información así, tenemos que indicárselo en nuestro modelo. ¿Sale? Nos vamos a ir a nuestro modelo category. Y ahí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, ok. Aquí le indicamos que nuestra tabla se va a llamar categories. Le indicamos, bueno, esto se crea de forma predeterminada. Si ustedes quisieran que tuviera otro nombre, aquí es donde lo tendrían que poner. Y aquí es donde indicamos qué campos vamos a estar trabajando en nuestro formulario. Name, slug, description y color. Y esto nada más es porque no vamos a utilizar los campos created at y updated at, que nuestra tabla no los tiene. Entonces con esto ya nos va a dejar escribir en esos campos. Guardamos y si nos vamos ahora y hacemos otra prueba. ¿Sí? Ahí está. Nos guarda el método store, recibe el formulario, valida la información como todo está bien. Crea el registro y nos redirecciona a nuestro index. Y aquí está ya nuestra nueva categoría. ¿Sale? Vamos a crear uno y vamos a ver qué pasa si la información está mal. Para ello decíamos que teníamos que agregar nuestra vista errors. No la tenemos. Vamos a copiarla de nuestro front y en partials creamos ahí está nuestra vista. Si se fijan, aquí es donde se mostraría arriba del formulario si hay algún error. Entonces se va a incluir esa vista que está en admit, en la carpeta partials, y lo único que va a hacer es recorrer ese array errors y mostrarnos en una lista un mensaje por cada uno de esos errores. Vamos a probar. Si ahora no ingreso el nombre y no ingreso el color, bueno, ya está de forma predeterminada, pero el nombre, si no lo ingreso y le doy guardar, ahí está, me está mostrando que el nombre es obligatorio. Y si le doy un nombre que ya exista, me está diciendo que ese nombre no lo puedo utilizar porque ya existe. Ok. De esta forma estamos comprobando que nuestro formulario para crear un nuevo registro
ya está funcionando bastante bien. Me regreso aquí. Ahora vamos a implementar la funcionalidad para editar un registro y para eliminar. Para editar un registro nos tendría que enviar al método create, ¿cierto? Entonces aquí vamos a... Perdón, para editar un registro nos tiene que enviar al método edit. Entonces aquí con nuestro route, nuestro método route, vamos a decirle nuestro namespace, luego nuestro recurso category y el método edit. Nos vamos a nuestro controlador y en nuestro método, el método show, ok, eso no lo hemos implementado, es parte del read. Aquí lo único que le voy a decir es que return category. Lo único que va a devolver es un objeto de formato JSON con los datos de la categoría que le pasemos. Eso es lo único. Ok, el método edit. Este nos va a mostrar el formulario para editar un registro en particular. Entonces, solo nos va a devolver una vista. Eso es lo único que va a hacer el método edit. Devolvernos la vista llamada edit, que está dentro de la carpeta category, dentro de la carpeta admin en views. Ahora la vamos a crear. Entonces dentro de la carpeta category creamos un nuevo archivo y lo llamamos edit.blade.php. Y aquí vamos a hacer lo mismo que en el formulario de create y luego lo vamos a tunear. Entonces primero lo voy a copiar tal cual está todo. Y lo voy a pegar. Voy a empezar a tunear. Lo primero es que aquí es editar categoría. Toda mi estructura en base al template utilizando Bootstrap es igual. Si hay errores, también que me incluya la vista de errores, eso es igual. Aquí es donde ya va a cambiar. Aquí este formulario se va a enviar a update, ¿cierto? El método update de la categoría, el método update del recurso category que está en el namespace admin. Ok, el campo nombre está igual. Aquí lo dejo en null. Ahorita vamos a ver qué más tengo que cambiar, pero los campos son los mismos. El campo es el campo name, el campo description y el campo color, son igualitos. Y nada más acá, en vez de guardar, va a ser actualizar y el método de regresar. Ok, hasta aquí todo es idéntico, pero ahora les voy a mostrar qué es lo que tiene que cambiar para utilizar otra característica que se llama binth. Esto. Podemos vincular un modelo a nuestro formulario. ¿Y eso para qué nos sirve? Bueno, porque de esta forma el formulario automáticamente reconoce los campos y los llena. O sea, ya no tenemos que decirle qué va a poner en cada campo. El modelo, el formulario a través del modelo lo va a hacer. Y entonces lo primero que tenemos que decirle es qué modelo va a utilizar. Ok, y pasarle esta información. Esto es lo que vamos a modificar primero. Ok. Entonces voy a poner acá abajo para guiarme. Ok, aquí es category. ¿Y a dónde nos va a enviar? Bueno, ya lo tenemos, admin.category.update. ¿Y qué le vamos a pasar? Bueno, pues también es category. Creo que todo está bien. Parece que sí. Ok.
Guardamos y vamos a hacer una prueba. Si yo aquí actualizo mi vista y ahora le digo que quiero editar un registro, me falta aquí, en mi botón me faltaba algo, permítanme. Ese es el index. Ok, aquí, perdón. Aquí le estoy diciendo que que cuando yo le dé clic aquí me abra el formulario para edición, pero le tengo que pasar otro dato. Le tengo que pasar la categoría. Le tendría que pasar category, el atributo ID, pero no es necesario. Como estamos trabajando con inyección de dependencias, basta con que yo le pase el objeto como tal. Ahora vamos a ver, actualizamos. Si yo paso el mouse sobre vean abajo, me genera, ¿ya vieron? La petición es admin, diagonal category, diagonal el ID, diagonal edit. Si yo le doy clic en editar uno, ok, estoy teniendo un error. Ese error se refiere a que no entiende cuál es la variable category. Vamos a ver en dónde podemos corregir ese error. Ok, aquí está el error. En mi vista edit, claro, voy a llamar nada más a la vista edit, pero le tengo que pasar ese objeto. Vamos a probar y ahí está. ¿Se fijan? Ya me está leyendo el nombre, la descripción, y hay un error aquí en color. Y el problema está en que al hacer el vínculo con el modelo, como este campo no estamos utilizando el helper, no hay un método para generar un input de tipo color. Entonces aquí lo tenemos que poner a manita y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Nos vamos a ir a nuestro formulario de edición y aquí, ok, le tengo que decir lo siguiente, lo voy a poner abajo aquí, que si existe el valor color, entonces que me lo muestre, y si no, que me muestre un valor null. Eso es todo. Ahí está, ya me lo está respetando. Vamos a probar con otro registro. Geek, le doy a editar. Ahí está, me muestra la descripción, me muestra el nombre, me muestra el color. Ok, cuando yo le dé clic en actualizar, se va a ir al método update, va a recibir este formulario y vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en el método store. Si yo aquí le doy cancelar, me regresa. Ok, ya está la funcionalidad. Vamos a recibir ese formulario en el método update. Ok, para poder, así como le hicimos en store, para poder trabajar con los datos del formulario, necesitamos también entonces utilizar un objeto de la clase request. Y ahora sí, vean lo que voy a hacer. Todo lo que viene del objeto request a través del método all, todos los campos de ese formulario se los paso al método fill, y ese automáticamente me va a permitir cambiar los valores, actualizar los valores de mi registro, excepto el campo slug, porque el campo slug no está en mi formulario, entonces no lo encuentra y no cambia el valor del registro en la base de datos. Para ello lo que tengo que hacer entonces es hacerlo a manita. Otra vez creo mi slug y al atributo slug de mi objeto category. ¿Por qué este objeto? Pues si recuerdan,
por la inyección de dependencias, cuando aquí recibiría el ID, ahora ya recibe ese objeto y en esa inyección de dependencias lo que hace es buscar con ese ID el objeto y ese es lo que me devuelve y ya llega aquí. Entonces aquí este objeto es el que tiene los atributos que están guardados en la base de datos. Con el método fill utilizo lo que el usuario puso en el formulario y cada uno de esos datos me va a servir para actualizar cada uno de los campos de mi tabla categorías. Pero en el formulario no hay un campo slug, entonces no hay una forma de actualizar ese campo en el registro. Para ello lo que hago, lo que decía es utilizo otra vez el método, la función strslug, se le aplico al name a través del objeto request y me genera el slug y eso ya se lo paso de forma directa a ese campo. Entonces de aquí a acá con esto voy a actualizar los registros, ya lo único que me falta es guardar ese cambio. Con esto actualizo el registro y con el método save guardo esos cambios. Si se pudieron guardar me va a devolver true y si no me va a devolver false, y esta es la variable que voy a evaluar. Eso lo guardo en update y evalúo update. Si update es true, entonces en la variable message guarda categoría actualizada correctamente. Si fue false, entonces va a guardar que no se pudo actualizar la categoría. Y al final otra vez redirecciono a mi index y le paso la variable message, el valor de la variable message en la variable message, el mensaje en esta variable. Vamos a ver y probamos. Voy a actualizar, le voy a decir que el método, el registro metal band, vamos a cambiar y vamos a poner nada más metal music. Esto es una prueba y el color vamos a escoger algún otro, ¿sale? Metal music, prueba y un color azul. Le doy a actualizar y me genera otro error. Ok, ¿por qué me genera este error? Porque como estoy utilizando RESTful, cuando yo quiero actualizar le tengo que indicar el tipo de petición que voy a hacer. Ya no es get ni es post, ¿sale? Eso es lo que tengo que agregar. ¿Y en dónde lo voy a agregar? En mi formulario de edición. Vamos a hacerlo. En mi formulario de edición, justo después de abrir el formulario, tengo que agregar un input de tipo hidden y el nombre es method y el valor es put. De esta forma el Laravel de forma interna ya va a simular una petición de tipo put, que esa es la que necesitamos para cuando queremos utilizar el método update. Así se envía este formulario al método update en una petición de tipo put. ¿Y por qué tiene que ser así? Bueno, porque decía yo, estamos utilizando un controlador de tipo RESTful y si se fijan aquí, cuando vamos a actualizar, la petición tiene que ser así, put o patch, ¿sale? ¿Y cómo simulamos ese tipo de petición? Bueno, es a través de un input de esta forma. Laravel ya lo implementa así. Ok, vamos a volver a probar. Si actualizo aquí, digo que sí. Ok, me tengo que regresar. Perdón, vuelvo a actualizar aquí y vuelvo a cambiar. Metal Music. Prueba. Otro color. Actualizo. Y ahí está, categoría actualizada correctamente. Si reviso, ahí está, Metal Music, prueba y el nuevo color. De esta forma ya tenemos en nuestro CRUD para categorías, ya podemos crear una categoría y editar una. Nos falta poder eliminar una categoría. Vamos a implementar esa funcionalidad. Para ello regresamos a nuestro Category Controller y el método donde vamos a trabajar eso es el método destroy, ¿sale? Entonces desde nuestro index lo que vamos a hacer ahora es agregar esa funcionalidad aquí.
como la petición tiene que ser de tipo destroy, vean, perdón, como la petición tiene que ser de tipo delete, entonces vamos a tener que meter esto en un formulario de la siguiente manera. Voy a cambiar esto y va a quedar así. ¿Okay? Por cada registro, por cada ítem, voy a crear un formulario que se va a ejecutar cuando le dé clic al botón, el botón de eliminar. Y ese formulario, ¿qué va a hacer? Bueno, me va a enviar al método destroy de mi recurso category en mi espacio de nombres admin. Le va a pasar la categoría que tiene que eliminar. La petición tiene que ser de tipo delete. Aquí está, lo implementamos como nos lo pide el Laravel. Y luego el botón que hace las veces de un submit, podríamos poner que se ejecutará de forma directa. Y ahí, en cuanto le demos clic, elimina el registro y después hace lo que nosotros le indiquemos. Pero lo que queremos hacer es que el usuario no se equivoque si va a eliminar un registro. Que para ello, a través de JavaScript, lo que vamos a hacer es, el usuario le da clic en eliminar, que el sistema le pregunte, oye, ¿realmente quieres eliminar este registro? Si él da aceptar, entonces se elimina el registro, y si no, no. ¿Cómo implementamos eso? Bueno, lo vamos a hacer directamente sobre el botón. Para eso utilizamos un elemento de tipo button, y en el onClick, en el atributo onClick, le vamos a decir que devuelva esto. Va a devolver lo que el usuario o el resultado del método confirm. Es decir, el usuario da clic, se ejecuta el confirm, que lo que hace es lanzar una ventanita con el texto eliminar registro y con las opciones aceptar y cancelar. Si le doy cancelar, entonces se convierte en un false. Eso es lo que me devuelve onClick, me devuelve false, y por lo tanto ya no se envía el formulario y no pasa nada. Si el usuario, cuando le voy al texto en el confirm eliminar registro, le da aceptar, entonces confirm me devuelve un valor true, y eso es lo que devuelve el método onClick, devuelve un true, y eso hace las veces de que se envíe el formulario. Vaya, eso es lo que sucede cuando le das clic en el botón submit. Sí, espero que se entienda. Esto es nada más para que cuando el usuario le dé clic en eliminar registro, el sistema le pregunte vía JavaScript si quiere hacerlo. Si decide que sí, entonces se envía al método destroy, y ahí es donde vamos a eliminar este registro. Y lo demás es pues estilos nada más con Bootstrap. Ok, vamos a guardar esto, y en Category Controller, antes de eliminarlo, vamos a devolver lo que nos va a llegar, que es el objeto de la clase Category. Y vamos a probar, actualizamos. Ahora cuando yo le dé clic aquí, me tiene que preguntar. Ahí está. Si le doy clic en cancelar, el método confirm devuelve false, con lo que el método onClick va a devolver false también, y nos envía el formulario. Ahí está, nos envió. Si yo le doy clic y ahora le doy a aceptar, el método confirm devuelve true, el método onClick devuelve true, y por lo tanto el formulario se envía. Y ahí está. Llega al método destroy de nuestro controlador, y lo único que hace ahorita ese método es devolvernos en un objeto de tipo JSON la categoría que se tiene que eliminar. ¿Sí? Espero que se esté entendiendo esto. Entonces aquí lo único que voy a hacer es implementar la funcionalidad de eliminar este registro y redireccionar. ¿Sale? Ahí está. Con el método delete yo elimino esta categoría. Eso lo guardo en la variable deleted, que va a ser true o false. Si es true, entonces se guarda el mensaje categoría eliminada correctamente. Si es false, se guarda el mensaje que la categoría no se puede eliminar. Eso se guarda en la variable message, y después redirecciono otra vez a index con esa variable. ¿Sí? Okay. Aquí, al ejecutarse el método delete, es cuando se elimina esta categoría.
Esa es la única parte importante en este punto. Ok, si ahora guardo, vamos a probar, nos vamos a regresar, vamos a hacer todo el proceso. Creo una categoría a la que voy a llamar test con bla 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 y cualquier color que yo quiera elegir. Le doy clic en guardar categoría. Ahí está, se agregó mi categoría. Si la quiero editar, vengo aquí y pongo test N. Y aquí agrego cualquier otra cosa. Modifico el color si es que así lo quiero. Le doy clic en actualizar. Y ahí está, se actualizó mi categoría. Aquí lo pueden ver. Ok, ahora la quiero eliminar. Veo que funciona si es que no quiero. Y veo que funciona si es que realmente la quiero eliminar. Ahí está. Creo que eso sería todo por este video. Espero que no sea muy extenso ni muy denso. Creo que se entiende bastante bien lo que hicimos. Eso espero. Y haciendo un resumen. ¿Qué hicimos? Bueno, empezamos a trabajar nuestro back. Determinamos cómo va a ser. Creamos nuestro template para utilizarlo de base. Instalamos del Laravel Collective los helpers o el package para form y para HTML vía Composer para poder utilizarlo. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con formularios y eso nos facilita el trabajo con esos formularios. Modificamos agregamos en nuestro modelo la capacidad de que nos permita guardar información en los campos de nuestra tabla categoría. Creamos una vista llamada index, que nos muestra una tabla con todos los registros y las opciones para agregar un nuevo registro, editar y eliminar. Y creamos cada una de esas funcionalidades. Agregar un registro, pues un formulario para poder capturar, un formulario para poder editar y la funcionalidad de eliminar registro. Con lo que el CRUD para nuestro recurso, categorías en nuestro back está completamente funcional. ¿Qué se te queda de tarea? Pues que empieces a trabajar el de productos, el CRUD para pedidos y el CRUD para usuarios. Eso los vamos a desarrollar en la siguiente clase, pero creo que sería un buen ejercicio que por tu cuenta los trates de desarrollar. ¿Sale? ¿Qué nos falta? Bueno, antes de terminar el video quiero crear... voy a poner todo el código, ya nada más se los explico para hacerlo más rápido. Un home, es decir, cuando tú inicias sesión, pues que llegues a un home del back y que ahí puedas elegir qué sección de tu back quieres trabajar. Lo voy a hacer muy rápido. Sale, vamos. Lo primero es mi ruta. Ok. Esta va a ser mi ruta principal del back. Este sí es un simple get. Y como no va a estar vinculado a ningún controlador, voy a decir que aquí mismo me devuelve una vista. Bueno, hay algo importante que nos falta y eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Ahorita cualquiera podría entrar al back. Lo que vamos a hacer en el siguiente video también, aparte de completar los otros CRUDs, es configurar nuestra aplicación para que solo usuarios que hayan iniciado sesión puedan entrar al back, y no solo eso, que esos usuarios tengan el rol de administradores. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente video. ¿Okay? Entonces, para el home de nuestro back, vamos a crear una vista llamada home dentro de admin. ¿Sale? Y voy a mostrarte el código para esta vista. Es muy sencillo. Ok. Extendemos de nuestro template, sobreescribimos nuestra sección content, nuestro contenedor, el encabezado, el título, lo voy a llamar Laravel Store, dashboard, una bienvenida al usuario. ¿Qué más?
y voy a tener dos filas. En cada fila voy a tener dos columnas y en cada columna voy a poner un enlace para categorías, un enlace para productos, para pedidos, para usuarios, para cada uno de los CRUDs. Eso es básicamente, y los enlaces. Si quieres ver cómo queda esto, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Cuando el administrador inicie sesión, lo va a hacer hacia admin home, y esto es lo que les voy a mostrar. Ok, me falta poner algunos estilos para que esto se vea un poquito mejor. Para ello nos vamos a nuestro archivo de estilos. Y voy a agregar las siguientes clases. La clase icon y la clase btl home. Si ahora aquí actualizo, ahí está. ¿Sí? Esto es simplemente para tener un home en el back. O sea, realmente ni siquiera es tan importante. Pero bueno, ahí está. Y lo único que hago es darle unos estilos. Las dos clases que creé, una es para darle estilos a estos iconos y la otra es para darle un poquito más de estilos, o sobre todo para cambiar el tamaño de los botones que nos crea Bootstrap. Y este es y ahora si yo le doy clic aquí, me envía a categorías. Entonces la idea es que el usuario o el administrador, esta sea su vista principal dentro del back, y ya de aquí se pueda mover a cada una de sus secciones. Estas son las que hay que desarrollar para la siguiente clase. ¿Y qué faltaría? Bueno, los CRUDs, estos tres CRUDs, y validar los accesos a estas secciones, y validar los accesos al back. Eso es lo que faltaría. ¿Sale? Hasta aquí llegamos en este video. Espero que te guste. Compártelo, por favor. Y en el siguiente prácticamente estaríamos terminando nuestra aplicación. Y creo que sí, el siguiente sería probablemente el último video de este taller. Espero verte. Y nos vemos. Bye.